Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Buenos días, amados hermanos, qué alegría poder estar otro martes más juntos en nuestro tiempo con Dios, este tiempo separado y entregado para el Señor, para poder aprender juntos su palabra. Pues hoy día, martes 27, seguimos con el Salmos, estamos en el Salmos 18 y bueno, pues roguemos al Señor para que en este tiempo Él incline nuestros corazones hacia su belleza, que nosotros podamos ser capturados también por su belleza y que por medio de su palabra podamos conocerlo y amarlo más. Hoy día vamos a continuar la segunda parte del Salmos 18. Hemos visto el día de ayer cómo este Salmos de agradecimiento, este Salmos de liberación se podría decir, cómo el salmista David estaba declarándole su amor al Señor, estaba tan feliz de haber sido liberado, y es que el Señor lo libera, el Señor lo rescata, el Señor le muestra el camino. También pudimos ver por los lugares peligrosos donde él se había encontrado, pero hoy día nosotros vamos a ver cuál es la razón de esos tratos misericordiosos que Dios tenía para con David. ¿Por qué Dios lo liberó? ¿Cuál era el motivo? Entonces hoy día vamos a verlo y vamos a leer el Salmos 18 desde el versículo 20 hasta el versículo 31. Y dice así: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues delante de mí estuvieron todos sus juicios y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de hacer lo malo. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio, y severo serás para con el tramposo. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré ciudades amuralladas. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Bien, pues hoy día nosotros vemos que continúa este Salmos y David menciona, inclusive inicia él este Salmos, el pasaje del día de hoy diciendo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Por qué David declara esto? ¿Por qué David dice que el Señor lo ha premiado? Pues resulta que durante ese periodo de aflicción que se encontraba David, pues él tuvo varias oportunidades de herir a Saúl en sí, pero no actuó de esa manera, sino él se condujo en justicia y él sabía que por haber actuado de una manera justa, pues el Señor lo había premiado. El Señor pues recompensa, ¿no?, a los que lo honran. Y luego en el versículo 21 dice David: yo he guardado los caminos de Jehová. Y acá nosotros podemos decir: pero qué orgulloso David, ¿cómo va a decir que él ha guardado los caminos? ¿No? Como si se creyera perfecto. Pero es que David, delante de Dios, él era un pecador humilde. Él confesaba su pecado, pero delante de sus adversarios, delante de sus enemigos, de las personas que lo calumniaban, pues David se mostraba de una manera tan limpia, de una manera se podría decir sin vergüenza. Es decir, David, él decía que él llevaba una vida guardando la palabra del Señor.
Es decir, delante de esos calumniadores, pues David se mostraba totalmente seguro de que él era un hombre justo. ¿Qué más? Pues también podemos ver que luego David en el versículo 23 dice: fui recto para con él. Es decir, David se mantuvo firme, pero nosotros conocemos a lo largo de la historia que David tenía un carácter que era un poco impulsivo, ¿verdad? Que se dejaba llevar inclusive muchas veces por sus emociones. Y por ese mismo carácter, él pudo haber inclusive llegado a matar a Saúl. Pero David, gracias a la gracia de Dios, David se contuvo y David pudo actuar de una manera correcta. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la gracia de Dios lo capacitó para que él pueda actuar de una manera que tuviera las manos limpias. Es decir, fue la gracia de Dios actuando en la vida de David y haciendo de que él pues se guarde de hacer lo malo, ¿verdad? Y es que así es Dios. Dios nos da la gracia suficiente para nosotros poder hacer lo correcto, para nosotros actuar de una manera que le agrada al Señor. Hay una frase que ahorita me acuerdo que dice: todo lo bueno que veas en mí es Cristo, y todo lo malo que veas, ese sí soy yo. Y es que gracias a la gracia que nos da el Señor, nosotros actuamos de una manera correcta. Las buenas obras solamente las hace el Señor a través de nosotros por su misma gracia y para gloria de su nombre. Luego, en los últimos versículos, desde el 25 hasta el 28, pues David menciona los atributos del Señor, menciona el carácter del Señor, porque él le dice que es misericordioso, que con el misericordioso se comportará misericordioso, y también con el limpio será limpio, y también con el severo, ¿no? ¿Cómo actuará? Y él menciona estos atributos del Señor. Yo puedo resaltar acá la misericordia, la fidelidad. Y esto me lleva a ver de que David realmente conocía a su Dios. Él sabía quién era su Dios y cómo era también su Dios y qué era lo que a su Dios le agradaba. Entonces yo puedo decir de que qué importante es conocer al Señor, porque cuando tú lo conoces, tú sabes que el Señor quiere que actúes de una manera íntegra. Entonces tú te comportas como tal porque tú conoces a tu Dios, y tú también sabes que si tú actúas de una manera que al Señor le agrada, pues el Señor dice en su palabra que Él honra a quienes le honran. Entonces David conocía a su Dios, y pues en los últimos versículos vemos que David también sabe que el camino del Señor es perfecto. Y que el Señor cumple su promesa. David conoce a su Dios y sabe lo fiel que es y cómo es con quienes guardan su pacto. Él prometió ayudarlo, rescatarlo, liberarlo, tal como lo hizo con David. Y asimismo nosotros, hermanos, qué importante es que conozcamos al Señor. Qué importante es que sepamos cómo es que al Señor le gusta que nosotros andemos, ¿verdad? Qué importante es guardar su palabra, conocerla, atesorarla, aplicarla, poder ser hacedores de ella y así poder actuar de una manera que le agrade al Señor, ¿verdad? Y pues David conocía a su Dios y sabía lo que a su Dios le agradaba. Entonces nosotros también debemos esforzarnos por cada día poder conocer más al Señor, poder actuar de esa manera que a Él le agrade. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Pues nosotros necesitamos aún más profundizar en su palabra. David sabía que al Señor le agradaba que Él actúe de una manera íntegra. Fue por eso que David menciona, ¿no?, que el Señor lo ha premiado porque Él ha guardado su palabra. Entonces nosotros también sabemos que al Señor le agrada que guarden su palabra. Inclusive dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Debemos aplicar la palabra de Dios, y para aplicar la palabra de Dios pues necesitamos pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo conociéndolo mediante su palabra. Y pues también como respuesta a que David guardó su palabra, a que David fue un hombre que caminaba, ¿no? Inclusive la palabra dice que él es un hombre conforme al corazón de Dios. Pues como recompensa el Señor le honró,
porque el Señor dice en su palabra que Él honra a quienes le honran. El Señor dice también que en Romanos 10:11, todo el que confíe en Él no será defraudado, jamás será defraudado. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios, pues el Señor nos hace recordar de que Él no nos defrauda, de que tarde o temprano la salvación viene de parte de Él, la ayuda viene de parte de Él, así como fue David. David actuó de una manera íntegra ante el Señor, asimismo nosotros. Y pues al final también nos enseña de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni un ejército podía con David, ni el mismo Saúl, ni nadie podía, se podría decir, derribar a David, porque David tenía el ejército más grande, que es el Señor mismo. Y así nosotros, hermanos, démosle gracias al Dios por sus enseñanzas, démosle gracias al Señor porque día tras día se renuevan sus misericordias, y la misericordia que nos da el día de hoy es suficiente para todo lo que vamos a pasar. Cada día la misericordia que nos da el Señor es suficiente. Así que oremos para que esta palabra pues no solamente quede acá, sino también que se vaya acá y que se vea también en nuestras acciones. Padre bueno, Padre soberano, te damos gracias, mi Dios, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque día tras día nos enseñas mediante tu palabra, mi Dios. Rogamos a ti, Señor, para que nos enseñes el camino de tus estatutos, que nos enseñes, Señor, cómo es que a ti te agrada que nosotros andemos, y te prometemos, Señor, que vamos a guardarla hasta el fin. Oh Señor, danos entendimiento para guardar tu palabra, para guardar tu ley, Señor, y poder cumplirla de todo corazón, Señor. Que todo lo que nosotros hagamos el día de hoy sea para tu gloria, sea para tu honra, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Recuerde que este tiempo con Dios es un complemento a su tiempo personal con el Señor. No termine su día sin tener su tiempo personal con Dios. Gracia y paz para todos. A Jesús seguiré, pongo en él mi